Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Gracias por mantener viva el estudio de las cartas y les tengo que hacer el resumen que les había prometido que vamos a hacer en algún momento como descanso, pero quiero terminar lo que ya tengo preparado de los números de las cartas y luego en cuanto se pueda vamos a hacer una sesión de repaso de algunas de las cartas importantes, etcétera. Entonces vamos ahora con la 81. Empezamos con la invocación de Rada. Encontré esta foto de Rada que está muy bonita, que es como si fuera lápiz. Bueno, invocación de Rada. Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y para servir sin reserva alguna. Rada. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohans, Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumine, como la tierra que como un santuario todo lo posibilite, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva, pero sobre todo como el estudiante fiel que nunca pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, como verán, les hice algunos ajustes a las invocaciones. Vamos con la carta 81, recibida en Londres en julio de 1883. Vamos a ver en esta clase todo lo que es la carta 81. Es una carta privada, pero no muy confidencial, y la puso Barker, corresponde a la carta 112 en las cartas que tienen orden cronológico. Bueno, empezamos. Fíjese que he dejado para una carta privada aparte y para el final cualquier referencia al nuevo periódico en proyecto. Seguimos con el tema de que, acuérdense, ustedes estaban muy animados los maestros con la creación del nuevo periódico porque CINET iba a salir del Pioneer. Era un hombre pues con mucha experiencia, con muchos conocidos, era el periódico que tenía mayor circulación y más respeto en India. Y entonces, por alguna razón, surgió incluso de ellos mismos la idea de poder hacer un periódico que fuera financiado por capitalistas hindúes. Y se acuerdan que en las cartas anteriores ya hemos hablado mucho de ese tema, que aquí todavía está vivo. Entonces, fíjese que he dejado para una carta privada y para el final cualquier referencia al nuevo periódico en proyecto, sobre cuyas perspectivas le ha escrito el coronel Gordon. Aquí ya aparece Gordon bien en las cartas en castellano, de una manera tan alentadora. Por si usted quisiera leer la otra de sus hermanos y hermanas británicos, hasta que comencé a vigilar el desarrollo de este esfuerzo para erigir un baluarte en pro de los intereses indios, apenas si sabía cuán profundamente hundido estaba mi pobre pueblo. Aquí lo que dice el maestro es que cuando empieza él a explorar realmente si algunos de los capitalistas indios pueden colaborar o no para la formación del periódico, empezó a entrar en las entrañas de la India y por eso dice, apenas yo sabía hasta dónde estaba hundido mi pobre pueblo, deprimido, conquistado, colonizado. Bueno, de la misma manera que uno vigila, segunda idea, de la misma manera que uno vigila los signos vitales junto al lecho de un moribundo, dice el maestro, y cuenta las débiles respiraciones para saber si todavía puede haber lugar para la esperanza, así nosotros, arios, en el exilio de nuestro nevado retiro, hemos estado atentos a este resultado. Pero ya desde acá el maestro empieza a vaticinar que el tema del nuevo periódico pues está en terapia intensiva. Es junto al lecho de un moribundo, tiene signos vitales, pero no va bien. Privados de utilizar ningún poder anormal, dice el maestro, que pudiera interferir en el karma de la nación, pero tratando por todos los medios legales y normales de estimular el celo de aquellos que tienen en estima nuestra consideración, hemos visto cómo las semanas se convierten en meses sin que hubiese alcanzadose ningún objetivo. Lo que está diciendo aquí el maestro es que ellos podrían haber influido sobre las mentes que eran las responsables de que este proyecto siguiera adelante. Pero lo que dice ahí, privados de utilizar ningún poder anormal que pudiera interferir el karma de la nación, o sea, pueden hacerlo, pero no lo hicieron. Lo que hicieron entonces han tratado por los medios normales y naturales humanos de este plan, es decir, medios legales y normales, para estimular el celo de aquellos que tienen en alta estima nuestra consideración. Pero el tema es que no avanza. Tercera idea en verde.
El éxito está más cerca que nunca, dice, pero todavía es dudoso. La carta de Govindal Lal que pediría a Upasika, o sea, a Blavatsky, que se la envíe a usted, demuestra que hay un progreso. Dentro de unos días tendrá lugar en Madrás una reunión de capitalistas indios a la que asistirá el señor Olcott y de la cual pueden salir frutos, ojalá. Él verá a Iquar Baroda, a Holkar de Indore, ya hablamos de los Holkar y de toda la tradición Holkar y qué son esos, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en las clases anteriores, y hará lo mejor que pueda, como ya lo ha hecho en Bihar y en Bengala. Nunca la ayuda de un hombre como usted, le dice a Sinet, fue tan necesaria en la India como ahora. Nosotros lo habíamos previsto, como usted sabe, y por patriotismo hemos tratado de facilitarle el camino para un rápido regreso, pero hay que confesar que la palabra patriotismo no tiene ahora casi ningún poder electrizante en el corazón hindú. Así arranca la carta y ahora vamos a hablar un poco de lo que comenta el maestro. La tierra, cuna de las artes y los credos, bulle repleta de seres desgraciados, precariamente atendidos y vejados por demagogos que tienen todas las de ganar con argucias y descaro. ¡Qué frase, ¿no? La tierra, cuna de las artes y los credos, es ese the Land of Arts and Creeds, se refiere a la India. En la India, en el siglo XIX, cuando se hablaba de esto como cuna de las artes de los credos, se está refiriendo a todos los países que conforman la India. Dice, bulle repleta de seres desgraciados, precariamente atendidos y vejados por demagogos que tienen todas las de ganar a base de sus argucias y descaro. Conocíamos todo esto en conjunto, pero ninguno de nosotros, arios, habíamos sondeado lo profundo de la cuestión india, tal como lo hemos hecho ahora, tratando de ver si podemos levantar capital, si los hindúes están preparados para ver un diario, un periódico, como lo hacen los británicos, y encima donde se respeten las tradiciones religiosas de ellos y no tanto las occidentales. Bueno, se empiezan a meter y se dan cuenta que está eso, pero mal. Si fuera permisible representar las cosas subjetivas por medio de fenómenos objetivos, vean lo que dice acá. Si fuera permisible representar las cosas subjetivas por medio de fenómenos objetivos, yo diría que desde el punto de vista psíquico, la India parece estar cubierta por una asfixiante niebla gris, un meteorito mora, las emanaciones ódicas de su vicioso estado social, las emanaciones ódicas de su vicioso estado social, aquí y allá centellea un punto luminoso que indica una naturaleza todavía en cierto sentido espiritual, poquito de espiritualidad. Una persona que aspira al conocimiento superior y que se esfuerza por conseguirlo. Todavía queda un poco. Bueno, vamos aquí, dice, el maestro está hablando de las emanaciones ódicas. Vamos a ver del otro lado, la parte café, dice, Odic emanation, o sea, emanaciones ódicas. Se relaciona con la fuerza ódica de un varón que era el cara de Ludwig von Reichenbach. Este hombre, que era realmente nace en el siglo XVIII, pero florece en el siglo XIX, es donde están los maestros ahí trabajando. Un químico, geólogo, metalúrgico, naturalista, industrial, filósofo notable, que investigó sobre el campo de energía que combinaba la electricidad, magnetismo y calor, y que emanaba de todos los seres vivos. Él veía que en todos los seres vivos había emanaciones de energía combinada con electricidad, magnetismo y calor. Y a esa fuerza de esta combinación le llamó fuerza ódica. Fue reconocido por su enorme contribución científica a la industria y la investigación europeas, pero también por su humildad y profunda sensibilidad. Es un tipazo, un tipo muy desarrollado, Carl Ludwig von Reichenbach. Este Reichenbach, entonces, acuérdese, está hablando aquí de que lo ódico, la famosa fuerza ódica, es una combinación de magnetismo, electricidad y calor. Entonces nos regresamos de este lado. Ojo, si la antorcha del ocultismo ario, una antorcha. Vean qué bonita frase es esta. Tiene que encenderse de nuevo alguna vez. Esas chispas que de momento se han esparcido deben volver a cohesionarse para formar una llama. Es bellísima la forma que lo explica. Es decir, cuando se tiene todo como para tener una llama, que es el caso de la India del siglo XIX, pero esto está esparcido, como lo dijo en el párrafo anterior, y están las chispas por todos lados como puntos luminosos de personas que estudian solas y que no encuentran más o menos la manera de que esto pueda profundizarse. Hay que juntarlas, relicarlas, y entonces tendremos otra vez la llama. Dice, si la antorcha del ocultismo ario tiene que encenderse de nuevo alguna vez, hay que reunir las chispas. Las chispas esparcidas deben cohesionarse para formar la llama. Y esa es una de las labores de la ciudad teosófica y es la parte importante. Esa es la parte agradable de su trabajo al cual nosotros ayudaríamos gustosos si no nos lo impidieran y no nos rechazaran los mismos aspirantes a chelas. Aquí nos está dando una clave. Lo que tenemos que hacer entonces es unir estas chispas hasta formar una llama.
Y esa unión pues tiene mucho que ver con lo fraterno, por eso es que en la parte de atrás está el estudio de fraternidad. ¿Cómo unimos las chispas? A través del pensamiento fraterno. Me salí de nuestros límites habituales para ayudar en su proyecto particular, dice el maestro. Dejé de estar haciendo los menesteres apropiados de un chela, de un casi maestro, para poder entonces apoyar el proyecto. Estamos hablando obviamente de Cotomi de aquella época, por estar convencido de su necesidad y de su utilidad potencial. Habiendo comenzado, continuaré hasta que se conozca el resultado. Pero en esta desagradable experiencia de mezclarme en asuntos de negocio, porque ven ustedes que se puso de businessman a ver cuánto se tenía que pagar, cuáles eran las formas de invertir en bolsa, cuáles eran los réditos para los capitalistas hindúes y cómo les podía regresar el valor. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en una carta que tuvo que hacer el maestro toda una especialización en finanzas para poder explicar cómo les iba a regresar la inversión a los capitalistas. Entonces dice, pero esta desagradable experiencia de mezclarme en asuntos de negocios me he arriesgado hasta meterme dentro de las mismas exhalaciones de la caldera del mundo, o sea, le fue fatal. Bueno, he sufrido al ver tan de cerca el estado moral y espiritual de mi pueblo, y me he sentido tan conmovido ante esta visión tan próxima a la mezquindad egoísta de la naturaleza humana, que son siempre las circunstancias que acompañan el tránsito de la humanidad a través de nuestra etapa del circuito evolutivo. He constatado tan claramente la certeza de que no se puede evitar, que de ahora en adelante me abstendré de cualquier repetición del insoportable experimento. O sea, le fue muy mal. Es decir, lo que vio, lo que sintió, lo, lo que por compasión vivió fue horrible. Y ahora sí vamos a hablar de lo que el maestro está aquí diciendo sobre la llama, el trabajo conjunto como fuente de fraternidad para un proyecto de periódico de la India. Bueno, vamos a ver algunas cosas más contemporáneas. Hay un libro de la editorial CCS, que es una editorial que se llama Construir la Fraternidad. Es un libro cristiano, pero son algunos de los libros que hay respecto a cómo se construye fraternidad. Dice, desde los debates en torno al lema francés de libertad, igualdad, fraternidad, es un autor francés, hasta la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, nunca se ha hablado tanto de la fraternidad, porque la encíclica del Papa Francisco era Fratelli Tutti, todos fraternos. Para Jean-Marie Pletiker, la fraternidad no es una idea abstracta, él la vive y experimenta cotidianamente en el trabajo como educador de jóvenes y su vocación de religioso salesiano de Don Bosco. Este señor trabaja con los inmigrantes y hace verdaderos grupos de fraternidad y trabaja en la práctica. Entonces hizo un libro que se llama Reconstruir Fraternidad y tiene detalles interesantes. Entonces, lo primero que hace es ir como cuidando la definición del término de fraternidad para que no se confunda con solidaridad y con otras cosas. La parte que está aquí abajo es lo que dice el maestro. Dentro de unos días tendrá lugar en Madras una reunión de capitalistas indios. Bueno, nunca le ayuda un hombre como usted fue tan importante. Nosotros lo habíamos previsto, como usted sabe, por patriotismo hemos tratado de facilitar el camino para un rápido regreso. Bueno, esa es la parte de la carta que inspira esto que estamos viendo. Vamos del otro lado, dice, la fraternidad es igualmente diferente de la solidaridad. Dar 5 euros a una persona sin domicilio es un gesto de solidaridad. Pero si yo le miro mientras hago el gesto, si contacto con él, si no le escucho, lo que más sufren los excluidos es el sentimiento de que su palabra no es tenida en cuenta por nadie. La voz de los sin voz, dicen algunos de los teóricos más contemporáneos, por lo menos un amigo mío español, que es profesor del IE, habla siempre de este tema. No se trata de un gesto de fraternidad, si es que no lo vemos y no sentimos o tratamos de sentir la precariedad en la que está, como hizo el maestro ahora que está comentando que cuando tuvo que entrar a ver a los capitalistas y vio la pobreza que ve en la India, se sintió totalmente fracturado, roto, porque ese gesto supone un intercambio, reciprocidad. De hecho, la fraternidad, para responder a una expresión de Javier Clement, el célebre teólogo del salesiano, consiste a la vez en una experiencia de similitud y de diferencia. De similitud porque reconozco al otro la misma dignidad que a mí mismo y es la parte de similitud que requiere la fraternidad. Y luego dice, ¿cómo hacemos para eso? Pues educar para la fraternidad es apreciar las diferencias. Como dicen los franceses, vive la différence, ¿se acuerdan ustedes que es un lema fundamental? Y está también en el credo más importante de la Revolución Francesa. Bueno, educar en la fraternidad es ante todo hacer descubrir que la diferencia es la fuente de enriquecimiento, de crecimiento, de desarrollo, de todo. Cuando muchas veces no se hace el esfuerzo de conocer al otro, la fraternidad es vivida bajo el ángulo de la amenaza. Me gusta decir a los jóvenes, imaginar a un grupo de amigos donde cada uno tuviese las mismas opciones políticas, las mismas convicciones religiosas, comparten los mismos gustos literarios, musicales, culinarios, cinematográficos. Bueno, todo el mundo se aburriría, eso sería aburridísimo, no habría nada que descubrir.
Lo que ayuda a darle un poco de picante a la vida del grupo es cuando un fulano ayuda a descubrir a otro un libro, una película, un disco que jamás él hubiera comprado él mismo. Es la diferencia. Pero para poder entrar en el mundo de las diferencias se requiere educación. Para que la diferencia se enriquezca hay que hacer que el esfuerzo de conocer al otro para vencer el miedo. Hay que hacer un esfuerzo para que queramos conocer al otro. Porque del miedo surge con frecuencia la incapacidad de anticipar las reacciones del otro. Educar en la fraternidad es aprender a gestionar conflictos. Un espacio de fraternidad no es un espacio sin conflicto. Lo importante está en aprender a manejar los conflictos con respeto por los demás. Porque no debemos olvidar que la manera natural de arreglar un conflicto es la violencia. Eso es lo natural, una vez que estamos contrapuestos unos contra otros. Está el conflicto con B. Lo que hago es borrar a B y ya no hay conflicto. Gestionar el conflicto con el respeto de causa. O sea, cómo poder gestionar el problema que yo tengo con B sin necesidad de borrar a B, es decir, llegando a un acuerdo con B, y eso implica entonces todo un proceso a través del cual, bueno, en el libro ya se va reconstruyendo. Ya que estemos trabajando más de cerca los temas de fraternidad, valdrá la pena bucear un poco en eso, teniendo en cuenta lo que le pasó al maestro Kotomi cuando decidió bajar al mundo fenomenal y se dio cuenta entonces de la miseria, del dolor, de la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí voy a pasarles a ustedes en relación a esto, hablando de uno de los elementos más importantes de la fraternidad es el amor verdadero. Ya sabes quién es este que está ahí, no tengo que presentarlo. In the Buddhist tradition, we speak of love in terms of true love, in terms of loving kindness, compassion, joy, and equanimity, non-discrimination, or inclusiveness. In order to really understand compassion, you should understand also the three other elements of true love. The first element of true love is loving kindness, Maitri. It has the power to offer happiness. If love cannot offer happiness, it's not true love. Your true love offer you happiness and offer her happiness. It's not the willingness to offer happiness. Because if you don't understand the other person, the more you try to make him happy, the more you make him suffer. So understanding him, understanding her suffering and need before you can practice loving kindness, Maitri. In Asia, there is a fruit called durian. Many people crave for it, but for me, I cannot eat it. And then you say, dear Thầy, he worked so hard, he should eat some durian. And then you make me suffer by loving me. So we should understand the other person in order to really make him happy. And that is why understanding is the other word for love, for compassion. And that is why we should ask our partner, darling, do you think I understand you enough? If I don't understand you enough, please help me. My wife is right there. So Maitri, loving kindness, is not just the willingness to make a person happy, but the capacity to make him or her happy, and that requires compassion, understanding. And understanding requires time in order to look deeply. And then the second element is compassion, which is a karuna. Great compassion is called Mahakaruna. Compassion has the power to remove the pain, the suffering. If your love cannot make the other person suffer less, it's not true love. And you have to understand his suffering, her despair, in order to help him or her suffer less. And that is why you need to have the time to look and to listen. And understanding will create love and happiness. And the practice is that you have to apply that for yourself.
You have to apply, you have to be able to offer you happiness and compassion. Do we have enough compassion towards our body, our feeling? Do we know how to handle our body to make it suffer less? Do we know how to handle a feeling so that we can help calm down the feeling or emotion? That is self-love. The capacity to love another person relies entirely on your capacity to love yourself and take care of yourself. That is true with compassion. And the third is joy, mudita. If by loving you make the other person cry every day, that is not true love. So you create joy for yourself and for the other person. And there are many practical ways to create joy without having to go to the market and buy something to offer him or her. Suppose you say you breathe mindfully and you bring your mind home to your body, you become fresh and pleasant, and you go to her and you say, darling, you know something? I'm here for you. How can you love if you are not there? To love means to be there for the person you love. If you are so busy in your work, you're so busy making money, and then you have no time for yourself and for your beloved one. And that is why mindful breathing, mindful walking, to bring your mind home to your body and to be relaxed, fresh, and loving, and pronounce the mantra, darling, I'm here for you. And that is to bring joy for yourself and for the other person. And when you are truly there and offer your presence to him or to her, you have a chance to acknowledge the presence of the other person as something very precious to you. And that is why you can pronounce the second mantra, darling, I know you are there and I'm so happy. That is, to be loved means to be recognized as existing. And if you drive your car and you think of everything else except the person sitting next to you, she cannot be happy at all. So while driving, you use your mindfulness, embrace her, and you say, darling, you know something? I know you are there next to me. I am so happy. So there are very simple practice like that. Practice of mindfulness that can bring joy. And if he is in the office, you can practice the mantra of your telephone or send him an email with the content, darling, I know you are there and I'm there. And that is why creating joy is true love. And the fourth element is inclusiveness. We cannot understand compassion deeply without understanding the fourth aspect of true love. In true love, there is no discrimination anymore between the lover and the beloved one. You cannot say, that is, darling, that's your problem. In true love, your problem is my problem. Your happiness is my happiness. My suffering is your suffering. There's no longer any frontier. Inclusiveness. In true love, happiness and suffering are no longer individual matters. And if you continue to love like that, you begin to embrace all of us into your love. Because these four elements of true love are called the four unlimited mind. There can never be enough. You begin with one person, and then if you follow the path of true love, your heart will open.
and you will embrace all of us inside. And that is true love, is the kind of love that can enlarge your heart without stopping. One day the Buddha was holding a glass of a bowl of water in his left hand, is holding a handful of salt in the right hand, and he poured the salt into the water and he stirred. And he asked the monks, my dear friends, do you think that you can drink that water? It's so salty. But if you throw that amount of water into a big river, it will not make the river salty at all. And thousands of people continue to drink the water in the river. So with someone who has a great heart, a big heart, a lot of compassion, they don't suffer anymore. The things that make other people suffer do not make them suffer. It's like one handful of salt can make salty the bowl of water, but cannot make the whole big river suffer at all. So the four Brahma Vihara, the four elements of true love are unlimited, because by loving in that kind of way, one day you will embrace all of us in your heart. You love not only humans, but animals, plants, and minerals. Because minerals, they are alive also. Minerals can suffer. And that is the love recommended by the Buddha. The love without frontier, without discrimination. And the fourth element of true love is inclusiveness. No discrimination whatsoever. Black or white, north or south, rich or poor, are all objects of your love. And when you have that kind of love, you don't suffer anymore. And you are in a situation to help many people. And that is why all of us who want to serve our society, we should cultivate true love. With true love, we are nourished, we are strong enough. And if we know how to build a community of love, a love community, a compassionate community, and then we will be powerful enough to make change in our society. Ya vieron al Thich Nhat Hanh, y nos da muchas claves para construir un núcleo de fraternidad con los nombres, con los nombres claros que aparecen en cada una de estas habilidades que se pueden extender y se pueden programar y hacer. Son posturas que se pueden aprender, que se pueden ejercer, y podemos seguir la ruta que él comenta. Entonces, bueno, esa es la razón por la que lo puse, debido a lo que el maestro está comentando acá. Continuamos con la carta. Dice: si su periódico será un éxito o no, y si esto último acontece, será debido exclusivamente a usted. O sea, usted tiene todo el poder para que esto pase o no. Ante la desafortunada inspiración del día 17, publicada en el periódico The Times, The London Times. Yo no tendré nada más que hacer por lo que respecta a la parte financiera de estos asuntos mundanos, sino que me limitaré a nuestro poder primordial de obtener conocimientos y expandir a través de todos los canales disponibles aquella parte de los mismos que la humanidad en general está preparada para asimilar. Esta parte también es importante, porque el maestro, vean lo que está diciendo, exactamente a qué se refiere las cartas y los contactos que tienen ellos con los occidentales. Dice: yo no tendré nada más que hacer por lo que respecta a la parte financiera. Lo que tenía que hacer ya lo hizo: localizar a los financieros, ver cómo se les va a devolver el dinero, todo eso ya lo hizo, de esos asuntos mundanos, sino que me limitaré a nuestro deber primordial de obtener conocimientos y expandir a través de todos los canales disponibles aquella parte de los mismos que la humanidad en general está preparada para asimilar. Desde luego que me interesaré por su carrera periodística, le dice a Sinet, si es que puedo vencer y apaciguar a los amigos los sentimientos que usted acaba de despertar en aquellos que más confiaban en usted. Gracias a esa desafortunada e inoportuna confesión, por muy respetables que puedan haber sido sus motivos, que hay en ese artículo que publicó en el Times. Y usted siempre puede contar con mi virtual simpatía.
pero el talento del señor Taré debe presidir su oficina de contabilidad, así como el de usted, la oficina editorial. El gran dolor que usted me ha infligido demuestra claramente que o bien yo no entiendo nada de las conveniencias y obligaciones políticas, y por lo tanto difícilmente cabría esperar que fuera un sabio dirigente político, hombre de negocios, o bien que el hombre al que yo considero un verdadero amigo, o sea, usted, por más honrado y voluntarioso que sea, no se sacudiría nunca los prejuicios ingleses y la culpable aversión hacia nuestra raza, nuestro color. Madame Blavatsky le dirá a usted algo más a este respecto. Dice, hay una serie de fronteras que hacen como muy poco viable el que continúe esta amistad, por lo menos en la profundidad en la que el maestro desea. Bueno, esta es la famosa carta. Es una carta que se publicó en el Los Ángeles no, en el Times de Londres, en el London Times, y habla sobre el sentimiento público de la India, la firma Sinet, y bueno, la bajé de ahí. Entonces dice, crear un sentimiento público en la India es el título de una carta al editor de The Times en Londres, escrita por A.P. Sinet 17 de mayo del 83, es la que está comentando el maestro. Y se publicó el 19 de mayo de ese mismo año, del 83. Se menciona en la carta del Mahatma 112, en la parte cronológica, y en la 81 el sistema de numeración de Barker. Bueno, eso era para ubicarla. El sentimiento público en la India, bastante difícil encontrar la carta, pero bueno, al final ya está la carta al editor del Times. Entonces le escribe al editor del Times en Londres y le escribe sobre lo que está sucediendo en relación a la formación o no formación del otro periódico y lo que está pasando en la India. Y eso es lo que dice en esa desafortunada carta Sinet. Señor, acabo de regresar de la India después de haber pasado 10 años editando uno de los periódicos más importantes y me atrevo a pedirle permiso para plantear algunas consideraciones que me parecen importantes en relación con el estado del sentimiento público en ese país. El problema actual ha surgido, como sabrán los lectores, de sus valiosos telegramas del lunes en la acción y reacción a 3 causas. El proyecto de ley sobre la jurisdicción no habría solicitado la dolorosa agitación que hemos presenciado si no fuera por la impresión general creada por toda la política del autogobierno local de Lord Ripon. Esa política, por otra parte, habría progresado tranquilamente hacia resultados muy prometedores si no hubiera sido frenada por la creciente agitación. Y finalmente, el lamentable incidente en el Tribunal Supremo de Calcuta difícilmente habría adquirido una desafortunada importancia que tiene la realidad si no fuera por las circunstancias independientes que lo rodean, así como los efectos coincidentes de la marea, la lluvia, el viento, que a veces producen inundaciones desastrosas, o sea, los monzones, está hablando, cuando cada una de las 3 influencias habría sido inofensiva por sí sola, en vez de juntarlas. Ahora tenemos que enfrentar un periodo de grave agitación política en la India debido a una confluencia de mar agüero de 3 dificultades públicas. La cuestión práctica es que si el tumulto de sentimientos así engendrado servirá o no para deshacer el buen trabajo preliminar. Es decir, si podremos seguir estando en la India después del lío este que se ha causado. En primer lugar, el proyecto de ley de jurisdicción debe, por supuesto, modificarse en gran medida, abandonarse. Puede resultar doloroso ceder ante esta manifestación violenta. Puede resultar doloroso ceder ante la manifestación violenta de todas las rebeliones que hubo en la India y desagradable de sentimientos negativos que la media ha suscitado. Pero el proyecto de ley fue un error desde el principio a fin. Ningún interés nativo lo reclamó ni podría haberse beneficiado de él. Que la ley tal como estaba fuera anómala no importa nada. Todo sistema político práctico está repleto de anomalías. Las reivindicaciones personales de un puñado de civiles nativos deberían haber sido aplastadas por completo tan pronto como se hicieron valer. Aquí empieza la parte desafortunada. Dice, las reivindicaciones personales de un puñado de civiles nativos, o sea, hindúes, deberían haber sido aplastadas por completo tan pronto como se hicieron valer, cuando su afirmación puso en peligro intereses públicos de gran envergadura. Los magistrados o jueces nativos que se preocuparon por sus reivindicaciones personales deberían haber sido considerados egoístas o antipatrióticos, considerando la clara certeza y que la alteración de la cuestión pondría en aprietos a intereses nativos realmente importantes. ¿Se acuerdan que en esta época ya se había conseguido o estaba por conseguirse que hubiese jueces nativos, hindúes, que pudiesen juzgar a los británicos y luego hubo una revuelta? Y ahora la única dificultad para arrojar el proyecto de ley por la borda reside en el temor que el prestigio del gobierno se había reducido y que aunque el país en general nunca pidió un proyecto de ley, sino más bien salió de los propios británicos, el sentido público de justicia pueda verse peligrosamente ofendido por la retirada de lo que pretendía que fuera una medida de justicia a instancias de un prejuicio dominante. Sin duda el gobierno de la India quedará durante mucho tiempo en posición bastante humillante por la rendición incondicional, pero si la rendición es inevitable, la justa retribución de una acción indiscreta puede ser contrarrestada con éxito por alguna acción independiente en otra línea.
Me parece que el caso de desacato del tribunal sugiere una manera que el gobierno de la India puede al mismo tiempo y cede abiertamente el prejuicio autor. Bueno, sigue un poco más, son 3 o 4 párrafos, pero ya vieron ustedes más o menos cuál es el tono en el que habla Sinet para dar su punto de vista como editor del Pioneer a la revuelta que hubo y bueno, dice algunas cosas fuertes y por eso supongo yo que el maestro está comentando que es una muy desafortunada carta, en donde él de alguna manera pues habla del aplastamiento y habla de algunas otras cosas. Ustedes pueden buscar la carta para leerla si quieren ahí. Aquí viene cómo deben buscarla. Entonces, saltar a navegación, saltar a la búsqueda, entonces crear el sentimiento, pongan todo esto y les va a aparecer la carta si la quieren leer ya y estudiarla con cuidado. Continuamos con la carta. Aunque usted no me pide que intervenga de nuevo en el asunto, sin embargo, dice el maestro, añadiré 2 palabras sobre las dificultades del famoso señor Massey. Ahora se pasa al señor Massey en relación con la carta de nuestro hermano Hume. Por entonces en Escocia y enviada a él por medios indirectos utilizado al famoso Ski que se acuerdan que es el espíritu guía. Ahorita vamos a continuar para que ustedes puedan recordarlo porque viene en la carta. Sea justo y tolerante al menos con un europeo. Si el señor Massey hubiera declarado a los espiritistas ingleses que él estaba en comunicación con los hermanos por medios ocultos, ojo, si el señor Massey hubiera declarado a los espiritistas ingleses que él estaba en comunicación con los hermanos por medios ocultos, o sea, por cartas, por terceras personas, solo habría dicho la pura verdad, porque no solo una, sino 2 veces ha tenido esa relación oculta. Una vez con el guante de su padre que el maestro M. Moria le envió por medio de Sky o Ski, y otra vez es con la nota mencionada para la entrega en la cual se empleó el mismo medio práctico, aunque sin el mismo consumo de energía. Como usted ve, el de él es un ejemplo más de facilidad con la que incluso un intelecto superior como Massey puede ser engañado en cuestiones ocultas por el maya de su propia creación. Y en cuanto al otro caso, no podría considerarse, y yo soy una autoridad en esos menesteres y por lo tanto es solo una opinión, como circunstancia atenuante para el acusado que el señor Massey aún hoy todavía no está seguro de que el doctor Billing no interceptara la carta de Simpson a su esposa, guardándosela para ser utilizada con ella en el momento oportuno y en realidad para utilizarla así en ese caso. Pregunta, o sea, al final el sospechosismo clásico de Occidente genera muchas dudas cuando no se ve con claridad todos los trámites que normalmente caminan. O incluso admitiendo que la carta suya ha sido entregada a la destinataria, saber cuál sería la contestación, si es que llegara a escribirse alguna. ¿No se le ha ocurrido la idea a su observador amigo de que en aquel preciso momento se trataba del despecho de una mujer, peor aún, del despecho de una medium, mucho más grave todavía que el odium theologicum entre los Simpsons y los Hollis Billing, relacionados con sus respectivas pretensiones en los favores demostrados por Ski, que es el famoso espíritu guía? Bueno, ¿quién es Ski? Viene de este lado. Entonces fue un espíritu guía que trabajaba con Mrs. Hollis Billing. Entonces, Mrs. Mary Hollis Billing fue una muy importante medium americana y miembro de la Sociedad Teosófica. El maestro KH dijo que entre los mediums era de las más puras, de las más desarrolladas, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de ese espíritu guía de la famosa Billing, de la Hollis Billing. ¿No te sorprendió que la señora Billing llamara al esquí de su amiga, la señora Simpson, fantasma espurio? ¿No le sorprendió que la señora Billing llamara al esquí de su amiga, la señora Simpson, un fantasma espurio? Y que el doctor Billing se quejara amargamente a Olcott y a HPV del fraude perpetrado por los Simpson, que se inventaron que tenían un espíritu guía similar al espíritu de Billing, que trataron de cajarle como genuino un falso esquí, o sea, un falso espíritu guía como si fuera el más antiguo y el más fiel control de su esposa. Bueno, aquí está el lío que se armó. Cuando los Simpson trataron de engañar y decir que ellos también tenían un espíritu guía que también se llamaba esquí, igual que los de Billing, entonces Billing saltó por ahí como muy molesta y se quejaron amargamente con Olcott y con HPV de que hubo un fraude y otra vez la idea de fraude entre lo que estaba pasando en la sociedad teosófica empezó a generarse. La querella llegó a los periódicos. Qué extraño que cuando ella era desacreditada públicamente por la señora Billing, con la pretensión de estar controlada por su famoso espíritu guía, la señora S, y la señora S es la señora Simpson, se le haya pedido el favor tan delicado y peligroso. Lo repito, y se trata solo de mi opinión, nunca he considerado la acusación seriamente y la conozco por haber captado un vislumbre de la situación en la cabeza de Olcott cuando estaba leyendo la carta del señor Massey, pero a su vez la indicación puede ser de alguna utilidad.
Pero esto lo sé yo y lo digo. El meollo de la cuestión es que su amigo ha lanzado a sospechar y condenar injustamente a una inocente y se ha perjudicado espiritualmente a sí mismo. En realidad, él no tiene derecho a acusar a HPV de engaño deliberado. Yo protesto con la mayor energía de que esta mujer sea tratada con tanta intolerancia, porque el problema fue de la señora Simpson, no de HPV. Ella no tuvo ninguna intención de engañar, a menos que él no pueda dar a conocer un hecho que sea un engaño directo y una mentira. Basándose en la teoría de suppressio veri suggestio falsi, una de las máximas jurídicas que existe en Occidente, que ella desconoce. Pero, y fíjense lo que dice aquí el maestro, si esta teoría que existe en Occidente de suppressio veri suggestio falsi, o se le aplicara a los maestros, dice, pero según esta teoría, todos nosotros los hermanos y chelas deberíamos ser considerados unos embusteros. ¿Qué dice la famosa teoría esta? Bueno, aquí está el Brother H, se refiere bueno, cuando se habla del Brother H, se está hablando del maestro Hilarión, cuando se pone la letra H. Y los Simpson se refiere a la señora Simpson, que fue una medium muy celebrada en Boston. Bueno, vamos ahora con el Suppression Veri, Suppression Falsi. Supresión de la verdad, sugerencia de falsedad, es la traducción del latín. Suppressio veri es una frase latina que significa supresión de la verdad. Describe el acto intencional de ocultar o retener información importante que debería haberse revelado a menudo con la intención de engañar o confundir a otros. Es decir, cuando no se dice la verdad completa y una parte de la verdad se guarda, entonces se aplica este principio. Por ejemplo, un vendedor de autos que no le dice a un comprador que el auto que está vendiendo ha estado en un accidente, está cometiendo una suppression veri. Con lo cual, entonces, hace una frase que le tiene una supresión de la verdad, por lo tanto, una sugerencia de falsedad. Pero los maestros que dicen las cosas y solo hasta cierto punto, porque no se les está permitido revelar lo siguiente, por eso dice el maestro acá que si se les aplicara esa frase a ellos, quedarían como unos embusteros, porque todo el tiempo estarían limitando cosas de la verdad que pueden ser revelables. Entonces no se puede aplicar este principio a lo sobrenatural. Bueno, es más o menos lo que aquí el maestro está tratando de explicar. Con lo cual es cierto que este principio de la jurisprudencia británica, porque hay muchísimo del suppressio veri y esta frase latina se usa mucho en la jurisprudencia británica en todo, incluso en las hipotecas. Ustedes van a ver si se meten a internet montones de alusiones a este principio cuando se están haciendo descargos de culpabilidades a través de los tribunales en lo que fue el Imperio Británico del siglo XIX, utilizando continuamente este argumento. Y los maestros dicen, bueno, pues ustedes lo usan y ya como automático, una persona que no dice toda la verdad, automáticamente entonces es un embustero. La supresión de la verdad automáticamente se sugiere entonces una falsedad de todo lo que ahí se está diciendo, es lo que dice el maestro. A ella se le ordenó que se ocupara de la carta, que la carta fuera entregada. Se le ordenó bueno, ella no tenía otros medios de hacerlo así en esta ocasión más que a través del espíritu guía de Esquí. Ella no tenía el poder para enviarla directamente como ocurrió con el guante, que fue el que hizo el maestro M. M no quiso ayudarla por ciertas razones particulares y además esas razones de mucho peso. Como he descubierto posteriormente, ella sabía que el señor Massey desconfiaba de Esquí y fue lo bastante confiada para creer que el señor Massey separaba el medium del espíritu, como lo demuestra en su carta. Ella estaba ansiosa por pura y abnegada devoción hacia él, de que el señor Massey viera que al fin era tenido en cuenta por un verdadero hermano. De ahí que ella tratara de ocultar el hecho de que Esquí tuviera nada que ver con ello. Además, una hora después de haber enviado ella su carta a la señora B, la señora Billing, para ser entregada por Esquí, la carta leída en ese momento y encontrada no accidentalmente como se pretendía, ella se olvidó de ello como se olvida de todo. Ninguna idea, ningún pensamiento, el menor engaño por su parte cruzó jamás por su mente. Aquí está hablando de Blavatsky. Si el señor Massey se hubiera pedido que le dijeran sinceramente la verdad después de que le mostraron una carta, probablemente lo hubieran enviado de paseo y no le habría dicho nada, ni le hubieran confesado honradamente la verdad. Ella simplemente pensó que lo mejor sería que el buen efecto que se buscaba con el mensaje del hermano no quedara invalidado por crearse en la mente del señor Massey una disposición hostil, fruto de esta injustificada sospecha. Nosotros, mis queridos señores, siempre juzgamos a los hombres por sus motivos y por los efectos morales de sus acciones. Por las falsas normas y los prejuicios del mundo no sentimos ningún respeto. Repito esta última parte que dice el maestro, la última idea de su carta, por lo menos de esta carta 81. Nosotros, mis queridos señores, siempre juzgamos a los hombres por sus motivos internos y por los efectos morales de sus acciones, no por las falsas normas y prejuicios del mundo
porque por ellas no sentimos ningún respeto. Si dijo, si no dijo, si ocultó la información, si Blavatsky al entregar la carta ya sabía que la carta era espuria, cuando llega Hume a hacer un lío aquí, y encima esto se multiplica y genera un montón de problemas, y con esto nos vamos a ver entonces cómo se le prendió tantísima, cómo fue que se fue malogrando el famoso periódico, que ya no pudo nacer en el caso de Hume, y que lo vamos a ver un poco más adelante en las cartas que vienen más adelante, porque empezaron a salir montones de problemas. Por supuesto que Hume trabajó muy fuerte para que no se hiciera la publicación del nuevo periódico, echándole pestes a los maestros y hablando de chapuzas y de mentiras y de cosas a toda la sociedad teosófica en su momento, y al final pues los capitalistas no accedieron a poner el capital, y por lo tanto entonces esto quedó totalmente invalidado e imposible de que se pudiera continuar con el proyecto. Lo cual pues, fue muy triste porque, como dice el maestro, estaba buscando todos los canales posibles para poder transmitir lo que era transmitible en aquel entonces de conocimiento para la humanidad. Bueno, con eso vamos a llegar a la carta 82. Nada más vamos a ver el arranque de la carta 82 y con eso vamos a terminar la clase de hoy. La carta 82, esta sí es estrictamente confidencial, pero bueno, de alguna manera pertenece también al canon de cartas que ha trabajado este señor Barker, por lo tanto vamos a hablar de ella. Entonces, el cuarto de hora de Rabelais ha llegado. De su contestación afirmativa o negativa depende la resurrección del Fénix, postrado en un samadhi parecido a la muerte, sino en una muerte verdadera. Si usted cree en mi palabra y dejando los royots significan campesinos en la India de aquel entonces, a nuestro cuidado, dejando a los campesinos a nuestro cuidado, está preparado para un trabajo en cierto modo incorrecto, desde el punto de vista europeo, naturalmente, y consciente en oponerse manifiestamente a nuestro trabajo, sirviendo en realidad a nuestros fines y salvando así nuestros respectivos países de un gran mal que se cierne sobre ambos. Entonces, consciente en la proposición que se le hará desde la India. En realidad puede usted trabajar para oponerse al proyecto de ley de los arrendamientos de Bengala, pues hagan lo que hagan, usted u otros nunca podrán obstaculizar nuestro trabajo en la dirección opuesta. Por lo tanto, un poco menos de escrúpulos y un poco más de confianza no autorizada. Un acertijo en verdad. Aquí sigue hablando de los conflictos en los que se metió CINET y de los desacuerdos que hay entre la forma que tienen de ver los maestros el tema y lo que tiene que ver CINET con esos problemas. Y ya se había comentado que mucho de la verdad oculta implica como que una chapuza, en realidad estaba asociada con muchas cosas de arrendamientos e hipotecas. Bueno, y ahora, mi buen amigo, debo explicarme. Solo usted debe preparar sus cultas ideas europeas del bien y del mal para recibir un choque. Un plan de acción de carácter puramente asiático se pone al descubierto ante usted. Y puesto que yo no puedo mover ni un solo dedo, ni lo haría en este caso, aunque pudiera, para guiar su comprensión o sus sentimientos, puede que lo encuentre usted demasiado jesuítico para su gusto, porque ya saben ustedes que había unos líos también con los jesuitas, con los cuales los maestros se sentían un poco identificados respecto al rigor de la enseñanza, pero separados respecto al fin último de lo que hacían, porque para los maestros era la humanidad y para los jesuitas era su orden. Y ahí se establecía entonces una diferencia muy importante. Bueno, voy a dejar de compartir para la 81. Vamos a seguirnos con estas cartas, yo creo que hasta la 83, 84, antes de pasar al repaso general que vamos a hacer de algunas de las cartas más importantes que se han escrito acá. Bueno, voy a dejar esto entonces para que podamos pasar a preguntas o comentarios que tengan sobre toda la carta 81 y lo que fue el arranque de la carta 82. Hola Enrique, muy buenas tardes a todos. Una pregunta me surgió. Bueno, tengo dos. La primera es, obviamente en toda sociedad hay conflictos, ¿no? Entre dos personas, pero cuando es un conflicto ya que abarca 3 o 4 personas, ¿cómo poder ayudarnos para evitar ese conflicto? Y la segunda es, toda esta situación de espíritus guías, obviamente son solamente adquiridos a través de estándar, ¿no? Y me imagino que van a ser personas que lo hayan trabajado de vidas pasadas, ¿correcto? Gracias. Sí, pues algunos tenían realmente mucho desarrollo, los maestros lo sabían, pero no estaban totalmente de acuerdo con pertenecer a una organización donde siguieran un modelo de desarrollo de estas habilidades para caminar por la ruta correcta y convertirse entonces en adeptos, etcétera. Muchos de ellos preferían
darse por su cuenta. Ya Leadbeater tiene un libro donde habla de las 4 formas que un clarividente tiene para desarrollarse. Y está la correcta, que es esta, y por eso trataban los maestros por todos los medios de tratar de juntar, y es lo que estaba haciendo Blavatsky también en algún momento. Entonces fueron apareciendo gentes que sí tenían realmente contacto con sus espíritus guías, y otros que no, como el caso de lo que aquí los Simpson trataron de hacer, y armaron un lío monumental, porque estas cartas que no era correcta, que pasó por la mano de Blavatsky, que sin saberlo todo eso la entregó, y hubo un lío monumental, que es lo que estábamos hablando. Y entonces aquí vamos del problema sobre problemas sobre problemas. Hay que recordar que los hermanos de la sombra sí se juntan y hacen susurros etéricos. Y en esos susurros ponen a la gente en contra de otra y generan problemas, desacuerdos, conflictos y al final terminan habiendo muchos problemas. Y ya Hume, que tenía mucha información, de alguna manera servía a los intereses de los magos oscuros. Entonces, por esa razón, hay que seguir más o menos la secuencia de las cartas como para entender que sí había ahí mal, y por eso el maestro dice, nosotros lamentablemente no podemos meternos en la cabeza de nadie, solo podemos trabajar con las leyes naturales del plano físico. Es decir, y ahí estamos haciendo lo que se pueda, pero en el otro tema no podemos no podemos hacer cosas. Eso en relación a tu segunda pregunta. Y en relación a la primera pregunta, hablabas del conflicto, qué pasaba con el conflicto. Me perdí un poco al concentrarme en la segunda. ¿Qué es lo que preguntabas Sí, realmente yo, bueno, en toda sociedad obviamente vamos a tener diferentes ideales, ¿no? Y maneras de pensar. Al final de cuentas, cuando existe un conflicto entre dos personas, pues es más práctico solucionarlo. Pero en el caso de cuando son más personas que involucran, haz de cuenta, hermanos por herencia, ¿cómo poder lidiar esa parte de conflicto y que no te perjudique, que no te sobrevenga una descarga emocional dentro de tu sistema? Gracias. Pues es un súper tema lo de los conflictos, porque mira, si tú dentro del entorno de una familia permites que uno de tus hermanos abuse y haga una cosa muy gorda, pudiendo evitarlo, de alguna manera lo estás condenando porque estás permitiendo que él haga un karma que podía no haber hecho si tú hubieras intervenido de una manera diferente, visto como lo ven algunos. Es lo que te puedo comentar a ese respecto. Ahora, si te refieres a lo que vimos ahí de fraternidad, si ponemos un pequeño cuadro alargado en todas las relaciones interpersonales, tienes una zona que es una zona de compatibilidad con la persona con la que vas a desarrollarte, una zona neutra que no es ni compatible ni no compatible y una zona de incompatibilidad. En la zona de incompatibilidad, las posturas que una persona tiene pueden tener diferentes potencias. Y el maestro se queja continuamente de que la potencia que tienen estos dos ingleses, por ejemplo, respecto a los rechazos que se hacen sobre la India por considerarlos como retrasados, y los prejuicios que tienen raciales, culturales y de todo tipo, y de vestido y de normas, y sobre todo de normas de educación, dice, esos conflictos que pertenecen a la zona más alejada de una interacción que tiene que ver con las cosas en las que puedes no estar muy familiarizado con la persona con la que vas a reunirte, los maestros dicen, es que eso no importa, lo que importa son las cosas que tenemos en común y las cosas que podemos construir. Si hay una fuerza que continuamente te jala a esa zona de las discrepancias, en esa zona de las discrepancias al final se va a destruir la relación. Si tú te pones en la parte neutra un poco de la derecha y de la izquierda, pues la relación se va a mantener, aunque no va a haber un nivel muy alto de satisfacción. Pero si trabajas sobre la parte de mayor congruencia, que es como el objetivo general que quiere, por ejemplo, una junta de gobierno de empresarios, de una zapatería, entonces si llega alguien a trabajar con la empresa familiar, dice, todos aquí quieren que la empresa le vaya bien, ¿correcto? Sí, bueno, ese es el núcleo de la derecha, todos están de acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? No estamos de acuerdo, pero vamos a ver, vamos a utilizar especialistas, para tratar de hacer que las cosas sean trabajables. Cuando los puntos en una escala de 0 a 10 están entre 9 y 10, ese es un nivel fanático. Y en el nivel fanático no puedes integrar la realidad, porque no te vas a soltar de ahí, estás atrincherado. Entonces, lo primero que hay que hacer es desatrincherar y eso es todo un trabajo que puede hacer un gestor que tenga mucha habilidad para hacerlo. Cuando ya bajaste o rebajaste en el fanático las posturas que tiene a un 7 o a un 6, en ese momento ya puedes hablar de una integración. Y la integración puede ser, me has convencido y ya no pienso como pensaba. Y la segunda es, sigo pensando como pensaba, pero por afecto y por interés sigo
sigo llevándome contigo y entonces podemos construir juntos una relación a pesar de las diferencias. Y luego la parte más bonita es la integración de las diferencias. ¿Cómo se pueden integrar las diferencias? Es todo un tema, es un tema súper importante. Por alguna razón, una de las personas que ha sido mis coautores durante muchos años se llama George Dion, que es un norteamericano de Boston. Tenemos un libro juntos que editamos en castellano y se llama Más allá de las diferencias. Y vienen un montón de cosas. Fue un libro que se llevó 3 años y tiene cosas hermosísimas. Si quieren, les hago una presentación pequeña del libro, porque el libro realmente es una joya, tiene cosas muy bonitas. Y tiene, pues, obviamente, casos clínicos, tiene pues, casos míos, casos de él. Este, y salió, pues, hace muchos años, salió en la editorial Norma, que es una editorial colombiana, pero es un libro muy bonito y habla de esto, de cómo se trabajan las diferencias, por qué a veces no es posible resolverlas, y es lo que el maestro se queja aquí. Si usted no sale de ese hueco, si no sale, pues vamos a tener conflictos que no son resolubles y que van a generar problemas. Dentro de ese libro hay un capítulo que se llama Cómo pelear sin dejar cicatrices, que es cómo enfrentar las diferencias y cómo se trabajan para que al final de las diferencias podamos tener una integración razonable, dando a cada quien lo que le corresponde y encima que no queden cicatrices que pueden herirse, o sea, que quedan heridas, son fácilmente abribles, sino que sean cicatrices que sellan. Bueno, y en general son varias cosas. O sea, el tema es largo, Pati, para trabajar el tema de conflicto es un tema muy complicado. También lo podemos trabajar desde el punto de vista sociológico, pero pues, la pregunta es larga como para contestarla bien. Entonces, no sé si con eso te sea suficiente con lo que estoy diciendo, Sí, pero una pregunta dentro de la psicología, y obviamente los terapeutas manejan lo que sería la parte empática, ¿no? Y poner límites, pero pues obviamente no agresión, para que pueda haber una situación de conformidad entre ambas partes, ¿no? Pero es muy difícil realmente ser en determinado momento empáticos, porque al momento de un conflicto, pues prácticamente es el enojo, la irritabilidad, y obviamente eso sube nivel, ¿no? En cuanto a lo que sería, te opaca la mente en el aspecto de que no sabes pensar, estás enfocado más en el problema, ¿no? Gracias. mira, la empatía es un neologismo que es como la prima menor de la compasión. Y compadecer es sentir, es que entrar en el sentimiento de la otra persona es diferente a ponerse en los zapatos, porque ya desde la definición empieza el tema un poco mal. Con todo y que es muy respetable Carl Rogers, con todo el modelo que tiene, que es el que de alguna manera utiliza mucho el término, porque el modelo rogeriano, que es muy bueno, es un modelo que se usa mucho en Estados Unidos y es muy bueno, y forma parte de la psicología humanista, se divide en tres aspectos. Lo primero es escuchar, hace todo un taller profundo de escucha. Luego es reflejar, es decir, decirle a la persona con mis propias palabras lo que yo entendí que le pasa a él para que él vea su historia contada por otro. Eso es reflejar y luego es esclarecer. Esclarecer es que en el momento de lo que la persona puede hacer, la persona que ayuda le pone varios escenarios. Aquí te puedes flagelar, aquí te puedes sentar en la resignación, aquí te puedes sentar en la silla del perdón, aquí te puedes sentar en la silla de la irritación. Le pone todos los aspectos, las formas y cómo sería posible que él resolviera el problema de esa naturaleza. Ese es el famoso modelo de Rogers, que es el modelo de estos tres pasos. Tiene su complejidad. Aparece mucho en el libro de On Becoming a Person, que es uno de los libros más vendidos en Estados Unidos para este tipo de terapia, que es la terapia rogeriana. Entonces, él trabaja las diferencias de esa manera, que no está mal, y utiliza la empatía. Pero en realidad, si hablamos de compasión, como lo acabamos de ver con Thich Nhat Hanh, es un poco diferente, porque son posturas a las que llegas a través de un método diferente y casi casi esclareces desde la primera instancia porque sabes a dónde vas y empiezas a reproducirlo. O sea, empiezas a llevarlo a la práctica y al final si sigues Matri y Mudita y en general todas las partes estas que dice la técnica, porque estás en un entorno que el propio entorno te lo favorece, llegas al final a una zona donde no hay conflicto. Te sientes hermanado con las personas, lo sientes como parte de estos rayos y puedes construir la famosa antorcha que decía el maestro. Es lo que yo te podría comentar respecto a esto, porque si nos metemos por ahí, vamos a estar como
O sea, quiero comentarte que en esto que es una sesión teosófica, a veces el tema el planteamiento de la empatía se queda como muy superficial comparado con lo que acabamos de ver de compasión. Se parecen, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo compadecerse que ponerse en los zapatos de otro. Es diferente, porque te los pones, te los quitas de inmediato. Y en la compasión te quedas tocado, como se quedó el maestro en esta carta, por lo menos así lo comenta. Bueno, es lo que te puedo comentar, Pati. Por lo menos yo así lo veo. ¿Mm? Muchas gracias, Enrique. Que tengan buena Mario, tarde todos. y gracias a ti. Ángela, Bueno, los maestros sí eran maestros, e incluso en una de las primeras cartas se lo dicen concretamente a Sinet. Cuando nosotros estamos en papel de adeptos, somos infalibles. Cuando estamos en papel de hombres, somos infalible. falibles. Entonces, lo que pasaba era que ellos todavía no habían llegado a la quinta iniciación y tenían que seguir con sus iniciaciones para poder llegar a la quinta o sexta, que es cuando ya no tienen que regresar, y si regresan, lo hacen en papel de ayuda. Y otra cosita era que el fallo de Fénix se debió enteramente a Cine, por eso el maestro le decía de la carta, de la famosa carta, ¿no? Que había sido muy desafortunada, porque con el comentario que él hizo allí acerca de los nativos, pues ninguno de ellos le iba a ayudar. En un comienzo, antes de eso, sí se había pensado ayudarle, y por eso él fracasó en el Fénix y fracasó en su vida de ahí para adelante. Gracias, eso era todo. Y sí fue muy desafortunado el incidente de la carta. Gracias, Ángela. Y sí creo que el que le interese mucho el tema, pues puede leerla y puede leerla con cuidado y quizá encuentre más de un fallo en relación y yo no sé si el propio editor del London Times, que no era muy común, no simpatizaba mucho, obviamente, con los temas que pasaban en la India, puede haber malinterpretado algunas palabras o incluso puede haberlas modificado, porque hay que recordar que había mucha magia negra en relación a todo. Estaban perfectamente asediados, tanto Hume como Sinet. Son cosas que no sabemos y no sabemos tampoco a quién preguntárselas, pero pues al final se equivocó y se cargó el proyecto. Y eso fue muy lamentable, porque tendríamos todavía mucha más riqueza de información si este periódico hubiera surgido. Pero bueno, sí, gracias Ángela. Gracias a ti. Gracias. Fíjate que quería hacerte un comentario respecto a lo que dice sobre su precio Berry y su gestión Falsi. Okay. Yo trabajé en Justicia durante un par de años como te sabes bien ese notario y me sé un poquito el tema, ¿no? Y aparte, entre líneas, se está refiriendo al engaño que se está tratando de esconder. O sea, cuando uno trata de esconder algo, eso es engañar. Y este resto HPV no conocía y él ya simplemente entregó una situación que provocó un malentendido. Entonces, dice el maestro, no se le puede tachar a HPV de que engañó, porque no tuvo ninguna intención de engañar. Por lo cual, cuando tú dices que esta frase no se puede aplicar en temas esotéricos, temas espirituales o en temas, yo considero, es mi humilde opinión, que sí se puede aplicar, como es arriba es abajo, esta frase es jurídica, pero sí se puede aplicar, porque la intención de engañar es engaño, es mentira y es falsedad, y por ende uno puede caer en un karma. En este caso sí se aplica, pero no se le puede acusar a HPV de engañar, porque ya no sabía respecto a los problemas, este tipo de temas que venían del documento. Era simplemente para aclarar esta parte de que sí se usa en todos los temas, porque es tú sabes que los temas, tanto materiales como espirituales, tienen una forma de conectarse y en sí tienen una lógica para poderse aplicar. Simplemente eso, Enrique, gracias. No, gracias por tu aclaración. Yo no soy abogado, pero sí estuve husmeando lo que pude, me metí en cosas más históricas, pero como vi el último párrafo que decía el maestro que si a ellos los juzgaran de esa manera, todos serían unos bribones, si se juzgara de esa manera porque ellos no pueden revelar toda y se guardan parte de la verdad, dice, no se nos podría aplicar a nosotros.
pero pues creo que tienes razón. En otra parte de la carta dice que ella no tenía ninguna intención y por lo tanto tampoco se le podría aplicar. Como que podríamos haber detenido más allá, pero a lo mejor no lo estudié lo suficiente. Gracias por la aclaración. Ayuda un poco a hacer debate. Siempre creo que el debate es bienvenido porque nos ayuda a todos a ver diferentes ángulos y nos ayuda a acomodar mejor la carta en el interior. La vamos a acomodar siempre mejor si tenemos un poco de debate porque tenemos varias ideas y al final queda mejor acomodada con lo que acaba de decir Carlos, que, que, al no tener la intención ya no incurre en esta famosa frase latina. Y también entiende uno lo que el maestro trató de decir respecto a ellos, ya no tanto a Blavatsky, sino a ellos propios. Me imagino que así podríamos cerrar esa argumentación. Un pequeño comentario, Enrique, perdón. Sí, perdón, dime, Carlos. Con respecto a lo que decías de que todos los maestros y chelas deberían de ser considerados de la misma manera, yo cuando lo leí lo interpreté como que a veces son amanuenses también, o sea, transmiten el mensaje de un maestro a otro y ellos no están enterados del contenido del mensaje. Entonces, puede ser que como simple conducto de información no están familiarizados con el contenido de la información. Yo así lo había visto de que podrían haber sido tachados como embusteros de esa manera, porque no tenían contacto, sino más bien solo eran un medio. Pero tú me podrás decir más. No, está bien. Todos los enfoques creo que son buenos para tratar de ver. Perdón, Carlos, a ese respecto yo te podría decir algo. Solo los maestros de las mismas cartas lo dicen y creo que ya eso lo vimos. Todos los chelas no pueden ser transmisores, o sea, precipitar cartas. Ellos lo dijeron muy claro, solo tenían 2 personas que eran aptas para hacer eso de forma correcta. Y sí se dan cuenta de lo que transmiten, que era Blavatsky y Duvalcool, que era discípulo del maestro en ese entonces, antes de hacerse maestro, que se hizo ya de edad muy avanzada, de KH. Entonces, solo eso, los otros ellos no lo utilizaban, los otros que habían, porque tenían deficiencias y a veces las cartas no quedaban de forma adecuada, porque habían hecho ya intentos con otros. Eso está en una de las cartas, Carlos, por favor. Entonces, ellos no son medios, los chelas no son medios al estilo espiritista, son conscientes de lo que hacen. Gracias. Sí, no dije medium, dije medio. Perdón, si me malinterpreté. Ok. No, perdóname. No, como medium, me metí en sería estar en contra de todo lo que HPV estuvo tratando de cambiar con esas personas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no pute a la comunicación, una comunicación consciente y fluida, pero a eso me refería. Gracias de todos modos por la información, por supuesto. Y esos intentos de comunicación a través de otras personas que han dado, pues no iban a detallar la información. Podría caer esta parte de que los tacharan como embustes. Entonces, por ahí iba pensando yo que podría venir esa situación. Pero gracias, Ángela, mi amable. Bienvenidos los debates, nos ayudan a todos a acomodar mejor las cosas, sobre todo en estas cartas que son como de reclamo y de aclaración y que son como muy personales, o sea, poco podemos extraer de conocimiento oculto en estas cartas, pero son parte del canon que se hizo y hay que revisarlas todas, porque al final pues, todas tienen algo, por lo menos algo que podemos aprender. Siempre hay algún detalle que puede darnos como mucha luz de aprendizaje. Perdón.